Bienvenidos a las noticias económicas de DW. Soy Juliana González. Chile es el primer país que recibirá del Banco Mundial un préstamo para desarrollar hidrógeno verde, el que muchos consideran el combustible del futuro. A través de este proyecto, el Banco Mundial ayuda al gobierno de Gabriel Boric a movilizar recursos financieros del sector privado y otros socios multilaterales para el desarrollo de esta incipiente industria. Nunca antes el Banco Mundial habría concedido un préstamo para acelerar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. El préstamo asciende a unos 150 millones de dólares, que además facilitará la llegada de capital privado. Chile quiere estar entre los principales exportadores de hidrógeno verde del mundo. Recientemente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, estuvo en Santiago de Chile para fortalecer los vínculos bilaterales precisamente con el hidrógeno verde como uno de los puntos claves de la visita. Y para hablar de la importancia de este préstamo del banco, invitamos a Janina Franco, especialista en temas energéticos del Banco Mundial. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti por la invitación y encantada de estar aquí compartiendo con ustedes. Este crédito es toda una novedad en el portafolio del banco. ¿Cuáles son las condiciones para Chile y abre esto una puerta para otros interesados en desarrollar esta tecnología en la región como Colombia o Argentina? Sí, absolutamente. El proyecto se gesta en tratar de apoyar una tecnología incipiente, naciente, como muchas tecnologías, para que puedan saltar de una etapa de testeo y de piloto, donde son financiadas por equity más que nada, a una etapa que puedan entrar los privados, los financistas privados, para poder darle la escala que necesita para hacer comercialmente sostenible esta industria, ¿no? Y en ese sentido, lo que el proyecto básicamente pone a disposición del gobierno son capital concesional del Banco Mundial, que se usa como blended finance, como un financiamiento compartido, y también instrumentos de mitigación de riesgo que permitirían, como cuentas de reserva, de la deuda o cuenta de reserva de liquidez, que lo que buscan es justamente bajar el costo de la producción de hidrógeno verde, pero también mitigar el riesgo que puedan tener los inversionistas, los deudores internacionales, para que puedan entrar a esta tecnología, a estos proyectos y avanzar así la tecnología. Además, apoya en crear todo el ambiente habilitador, el ecosistema, con un componente de asistencia técnica que busca desarrollar capacidad local, desarrollar todo lo que es análisis de cómo fomentar la demanda local, la infraestructura compartida. Y todo esto, digamos, ha pasado en un entorno donde ya ha habido apoyo por los últimos 3 años, donde hemos apoyado al gobierno de Chile con mucha regulación habilitante. Toda esta información sí ha sido bastante útil para otros proyectos en otras regiones que estamos trabajando, para proyectos de India, donde se está haciendo un préstamo de política, hemos compartido mucho la regulación, para un proyecto en Namibia, para Colombia, para Brasil, ¿no? Entonces, hay mucho conocimiento de esta operación que ha tomado, que como dije, llevamos 3 años trabajando tanto en términos de aspectos regulatorios como el esquema de financiamiento, los riesgos que se perciben en la industria. Señora Franco. Todo esto ha sido compartido con otras regiones. Gracias. Sí, una pregunta brevemente. En la justificación del crédito, el Banco Mundial asegura que este proyecto de hidrógeno verde beneficiará principalmente a las comunidades locales. Usted también lo mencionaba. ¿Cómo miden ustedes que esto se cumpla? Bueno, vamos a apoyar mucho las capacidades locales, ¿no? Estamos también viendo de qué manera se pueden ir generando espacios para el desarrollo de manufactura local, ¿no? Dentro de toda la cadena de valor del hidrógeno verde. También todos los temas ambientales y sociales. Sí estamos haciendo un sistema de gestión ambiental y social para que los proyectos, el impacto, los riesgos que puedan tener en estos temas se disminuyan y con esto beneficien
a toda la comunidad local. También estamos haciendo estudios sobre todo lo que es planificación territorial, infraestructura compartida, ¿no? Y de manera de ver que la población que va a estar cerca de donde estén estas plantas de hidrógeno verde se beneficie y el impacto que pudiese tener sea bastante mínimo, ¿no? Y que se generen empleos verdes de calidad. Bueno, muchas gracias, señora Janina Franco, analista senior de los temas energéticos del Banco Mundial, por esta entrevista y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Y pasamos a hablar ahora de Venezuela. Las reservas de oro de ese país depositadas en el Banco de Inglaterra quedan bajo el control de Juan Guaidó. Así lo decidió el Tribunal de Londres, que rechazó de nuevo un recurso del Banco Central de Venezuela contra el último de varios fallos que otorgaban el control de las reservas al líder opositor. Hace 3 años, recordemos, durante el periodo como presidente interino de Juan Guaidó, el banco quería vender las reservas para financiar las medidas contra la pandemia. Pero ahora Reino Unido no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro como presidentes legítimos y se espera que el proceso vuelva a empezar. Se calcula que este oro equivale aproximadamente al 15% de las reservas venezolanas en el exterior. Y venimos ahora a Europa, específicamente a Alemania, donde vamos a hablar del débil desempeño económico de este país que se ve reflejado cada vez más en el mercado laboral. Por primera vez en muchos años, el desempleo ha registrado en el mes de junio un ligero aumento en el país. La Agencia Federal del Empleo anunció este viernes que el número de parados se eleva a 2,55 millones de personas, unas 192,000 más que en el mismo mes del pasado año. Andrea Nales, jefa de la agencia, subrayó que este aumento es algo muy inusual en estas fechas, aunque destacó que con un 5,5% la tasa de desempleo sigue siendo baja. Pese a todo, la demanda de obra especializada sigue siendo muy alta en Alemania. Las empresas germanas buscan más de 600,000 especialistas para distintos sectores, entre tanto, en todo el mundo. Y noticias de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de este país dictaminó este viernes que la condonación parcial de la deuda universitaria planeada por la administración Biden es ilegítima, argumentando que el gobierno se extralimitó en sus poderes. El plan de condonar 430,000 millones de dólares de deuda en un país donde la educación universitaria no es gratuita se encontraba estancado desde hace meses después de que tribunales inferiores interpusieran recursos para bloquear la medida. Biden se amparaba en una ley del año 2003 que facultaba al gobierno, como reacción a un estado de emergencia nacional, suspender el pago de ciertas deudas estudiantiles. El fallo supone un nuevo límite judicial para que el gobierno de Biden implemente sus políticas. Esta era la orden ejecutiva más costosa de la historia del país. Y la decisión del Tribunal Supremo de anular el plan de condonación de préstamos estudiantiles impulsado por el gobierno de Joe Biden afecta a unos 40 millones de estudiantes. Y nosotros analizamos las repercusiones de este revés con nuestra colega en Nueva York, Ana Nieto, a quien saludo con mucho gusto a esta hora. Hola Ana, Biden y su secretario de Educación ya se pronunciaron y hablaron de un plan B. Recordemos que la cancelación de la deuda era parte de su programa electoral. ¿Cuáles son estas medidas que estarían ahora sobre la mesa, Ana? Sí, bueno, el plan B ya fue sugerido hace bastante tiempo por muchos senadores demócratas y se basa en una ley del año 1965 que permite al secretario de Educación modificar, cancelar o llegar a un compromiso con respecto a la deuda estudiantil sin que haya necesidad de que haya una emergencia nacional. Los servicios legales de Harvard ya se pronunciaron hace 3 años sobre la legalidad de esta posición para condonar la deuda que quiere condonar el presidente Biden. De hecho, Donald Trump la usó en su momento con la deuda de los veteranos discapacitados. La desventaja es que ponerlo en marcha va a llevar mucho tiempo. Es un proceso reglamentario y es un proceso de decisión que puede llevar aproximadamente 1 año. Tampoco se pueden descartar litigios. Biden también ha ayudado, dice que va a facilitar un programa de alivio de deuda que consiste en que el endeudado no pague más del 10% de su presupuesto discrecional y que al
cabo de 20 años se le cancele lo que quede de pagar. Ahora se quiere rebajar este porcentaje al 5%. El presidente ha atacado al Partido Republicano, que ha celebrado esta sentencia del Tribunal Supremo por eliminar la esperanza que tienen 40 millones de personas, y ha denunciado la hipocresía que supone que se haya aplaudido la condonación y la ayuda de programas a empresarios por el COVID por valor de 757.000 millones de dólares, y este programa no. Sí, Ana, es casi el doble de lo que se tenía pensado para el momento. Biden ha dicho que esto es malo para el país y para la economía. ¿Por qué? ¿De qué cifras estamos hablando? Pues a ver, se estima que entre 40 y 45 millones de personas en este país tienen deuda estudiantil. El total que se debe es 1,6 billones de dólares, que es una cantidad comparable al PIB de Brasil y algo más del PIB de España. La deuda media es de 37.000 dólares por estudiante, aunque hay muchas deudas que superan los 100.000 dólares. En los últimos 3 años no se han pagado las deudas por el COVID, se congeló la devolución de la deuda y los intereses, pero en octubre se van a tener que volver a pagar. El 29% no dice que puede pagar sin reajustar su presupuesto, según una encuesta que ha hecho Morgan Stanley, pero el 34% dicen que no van a poder hacerlo. Una situación bastante preocupante. Muchas gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Y Apple se convierte en la primera empresa en el mundo en superar la barrera de los 3 billones de dólares en capitalización bursátil. Sus acciones se han revalorizado en un 46% este semestre. La empresa se ha beneficiado en parte del rebote frente a la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense se acercaba al fin del ciclo restrictivo y parte también al auge de la inteligencia artificial. Y así llegamos nosotros al final de la economía. Los invito a que sigan conectados en nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión.